Imagina una noche tan oscura que el mismo fuego de la hoguera parece temer su propia luz y el viento lleva susurros de almas perdidas entre los muros de piedra. En la penumbra de la Edad Media, cuando la fe se entrelazaba con el miedo y cada sombra podía ser la señal de una maldición, surgían historias que el tiempo quiso enterrar bajo capas de polvo y silencio. Hoy, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, te invito a sumergirte en 5 relatos que jamás escuchaste, relatos nacidos en los pasillos fríos de castillos olvidados y en los bosques donde la niebla se vuelve carne. Cada uno de ellos lleva consigo una puerta que se abre hacia lo desconocido, y solo los valientes se atrevieron a cruzarla. En aquel siglo de espadas y rezos, la gente vivía bajo la constante amenaza de lo inexplicable, brujas que susurraban al viento, guerreros que perdían la razón al escuchar el latido de una tumba, y monjes que veían figuras sin cuerpo caminar entre las lápidas. La historia que ahora vas a escuchar no es una crónica de batallas ni un relato de coronas, sino un eco de los temores que habitaban los corazones de quienes habitaban esas tierras. Cada relato es una pieza aislada, un espejo roto que refleja un fragmento del terror medieval, y sin embargo, todos comparten la misma sangre fría que recorre los corredores del tiempo. Comencemos con la primera historia, la del Caballero sin Sombra. En el reino de Stronghold, bajo un cielo ennegrecido por tormentas perpetuas, el valeroso Sir Aldric recibió como obsequio de un herrero misterioso una espada tan negra como la noche sin luna. Al empuñar la hoja sintió un temblor que recorrió su brazo y al volver la vista, descubrió que su sombra había desaparecido como si la propia luz se hubiera negado a seguirlo. Pero la ausencia pronto se tornó en presencia. Una silueta oscura surgió a su alrededor, moviéndose con voluntad propia, susurrando palabras que helaban la sangre. La sombra, ahora libre, lo condujo sin aviso a la cripta subterránea del castillo donde los ecos de antiguas ceremonias resonaban entre los muros húmedos. Allí, entre sarcófagos de piedra, la sombra se fundió con la figura de un guerrero caído hace siglos, cuyo rostro estaba marcado por una sonrisa macabra. Aldric sintió como la voz del muerto se mezclaba con la suya, ofreciéndole un pacto. La sombra le otorgaría poder a cambio de su humanidad. Cada golpe que daba la espada resonaba con el lamento de los condenados, y la propia luz de la antorcha parecía temblar al compás del latido de un corazón que ya no le pertenecía. En ese momento, el caballero se dio cuenta de que la verdadera oscuridad no estaba en la ausencia de sombra, sino en la decisión de aceptar una fuerza que devora la esencia del ser. La cripta se llenó de un susurro colectivo, como si cientos de almas estuvieran observando, esperando el momento en que Aldric sellara su destino. La historia se detiene aquí, en el instante en que la sombra se funde con la carne del caballero, dejando al oyente con la pregunta de si el poder vale el precio de la propia identidad. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Mientras la noche se extiende y el fuego chisporrotea, el eco de la espada negra aún resuena y la sombra del caballero se proyecta sobre los muros, recordándonos que en cada decisión yace una posible maldición. Si esto te ha dejado sin aliento, suscríbete y acompáñame en los próximos relatos, porque la oscuridad medieval tiene mucho más que mostrarnos. El crujido de la madera bajo mis dedos me recuerda que aún quedan sombras por desvelar. La primera historia quedó impregnada en la piedra de la cripta, y ahora, bajo la tenue luz de una vela temblorosa, nos adentramos en la humilde abadía de San Lázaro, donde la fe se mezcla con el eco de los muertos. La monja madre Inés, de mirada serena y hábitos grisáceos, había dedicado su vida al canto de los salmos y al cuidado de los enfermos. Pero una noche, cuando el viento golpeaba los vitrales como dedos helados, escuchó un susurro que no provenía de ninguno de los hermanos de la comunidad. Provenía del cementerio que se extendía más allá del muro de ladrillos, un lugar donde los cuerpos reposaban bajo sombras que jamás habían visto la luz del día. Al principio, Inés pensó que eran los ecos de la propia penitencia, pero los murmullos se volvieron más claros, formando palabras incomprensibles que resonaban en su corazón como una plegaria rota. Cada madrugada, al romper el alba, la monja se aventuraba entre lápidas cubiertas de musgo, siguiendo la corriente de voces que parecían guiarla hacia una tumba sin nombre. Allí, la tierra estaba recién removida como si alguien hubiera cavado en la penumbra sin ser visto. Al acercarse, un frío intenso la envolvió, y una mano espectral emergió del suelo rozando su mejilla con la delicadeza de una caricia mortal. La visión que tuvo Inés fue de un rostro desfigurado por el tiempo, con ojos vacíos que la miraban sin juicio pero con una tristeza que hablaba de promesas incumplidas. La entidad, una monja que había sido quemada en una herejía siglos atrás, le susurró que su nombre había sido borrado de los libros sagrados, y que solo ella podía recordar la verdad. Inés, atrapada entre la devoción y la curiosidad, se vio obligada a decidir si ayudaría a esa alma perdida a encontrar reposo o si guardaría el secreto para proteger la reputación de su orden. La decisión la consumió, y cada noche mientras el candil se apagaba,
La monja sentía el peso de una mirada invisible que la observaba desde el sepulcro. ¿Te imaginas estar en su lugar, escuchando la voz de los muertos mientras el mundo te llama a la obediencia? Cuéntame en los comentarios qué harías tú si la fe y la compasión chocaran en tu interior. La historia queda suspendida en el aire como una oración sin respuesta, y nos recuerda que el silencio de la muerte a veces es más ruidoso que cualquier campana. Continuamos ahora con la historia del herrero de la aldea de Rocafuerte, un hombre robusto llamado Garcín, cuyas manos forjaban acero como si de sangre se tratara. Garcín había heredado el taller de su padre, y su martillo resonaba en la forja como el latido de un corazón indómito. Una noche, bajo una luna encapotada, un viajero encapuchado llegó al taller con una petición extraña. Quería una espada que no solo cortara carne, sino que también bebiera la sangre de quien la empuñara, convirtiéndose en un arma de venganza y sacrificio. El herrero, intrigado y temeroso a la vez, aceptó el encargo, sin saber que el metal que iba a trabajar llevaba una maldición antigua. Mientras el fuego ardía, Garcín sintió que el hierro se tornaba rojo como la sangre que nunca había visto, y que el sonido del martillo se mezclaba con un susurro que parecía provenir de las profundidades del horno. Cada golpe que daba liberaba una gota de sangre que caía al suelo, y el acero empezó a brillar con un tono carmesí, como si la propia vida estuviera impregnada en la hoja. Cuando la espada estuvo terminada, el viajero la tomó y sin pronunciar palabras se la clavó al pecho, como si buscara una ofrenda para sellar su pacto. En el instante en que la hoja se hundió, el herrero vio destellos de sombras que se arremolinaban alrededor del arma, como si la espada hubiera abierto una grieta entre este mundo y el reino de los condenados. Garcín, horrorizado, comprendió que había creado un objeto que drenaba la esencia de quienes lo usaban, alimentándose de sus miedos y de sus pecados. La aldea pronto empezó a perder a sus habitantes, uno tras otro, sin dejar rastro más que manchas oscuras en la tierra. El herrero, consumido por la culpa, intentó destruir la espada, pero cada intento solo hacía que la hoja se volviera más afilada, como si la propia maldad la reforzara. Finalmente, al romperse la ventana de la forja, Garcín lanzó la espada al río, creyendo que el agua la purificaría. Sin embargo, la corriente la llevó a los pozos de la ciudad, donde la oscuridad se quedó impregnada en las paredes, y los susurros de los muertos volvieron a resonar en los callejones. ¿Qué piensas de un arma que se alimenta de la vida misma? ¿Crees que la ambición puede transformar el arte en una tragedia? Déjame tu visión en los comentarios, porque cada reflexión es una chispa que ilumina la penumbra de la historia. Pasamos ahora a la historia del pequeño Milo, un niño curioso que vivía en los muros de la fortaleza de Piedra Alta. Milo tenía la costumbre de escalar las almenas al caer la noche, observando cómo las estrellas se reflejaban en los escudos colgados y escuchando los rumores de los guardias que cantaban viejas baladas. Una noche, mientras la niebla descendía como un manto gris, descubrió una grieta en la pared que nunca antes había visto. Al acercarse sintió un temblor bajo sus pies, como si el propio suelo estuviera respirando. Al asomar la cabeza por la abertura, vio sombras que se arrastraban como si fueran figuras de humo, pero con contornos que recordaban a los soldados caídos en antiguas batallas. Las sombras comenzaron a formar imágenes, recreando escenas de batallas sangrientas, de caballeros que caían al filo de la espada y de damas que lloraban bajo la luz de la luna. Milo, paralizado por el temor y la fascinación, observó cómo una de esas sombras se acercó a él, tomando forma de un joven guerrero que nunca había existido. El guerrero le habló con una voz que resonaba en los pasillos de su mente, diciéndole que era el guardián de los recuerdos de la fortaleza y que cada piedra guardaba una historia que el tiempo había intentado borrar. El niño, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, escuchó la promesa del guardián. Si aceptaba llevar esas sombras en su interior, nunca olvidaría la verdadera historia del lugar y podría contarla a las generaciones venideras. Pero el precio era cargar con el peso de la muerte, con el eco de los gritos que nunca cesaban. Milo aceptó, y una corriente fría recorrió su cuerpo dejando una marca invisible en su alma. Desde entonces, cada vez que la niebla cubría la fortaleza, Milo podía oír los susurros de los antiguos soldados, y en sus sueños la fortaleza se transformaba en un laberinto de recuerdos que él mismo debía proteger. ¿Te atreverías a cargar con los recuerdos de los que ya no están? ¿Preferirías vivir sin el peso de la historia, aunque eso signifique olvidar lo que una vez fue? Escribe tu respuesta, porque la decisión de Milo nos invita a reflexionar sobre la memoria y el olvido. Finalmente, llegamos a la historia de la bruja de los pantanos de Morlana. Una mujer llamada Selene, conocida por su mirada profunda que reflejaba los secretos del más allá. Selene vivía en una choza de madera en medio del fango, rodeada de hierbas que florecían bajo la luz de la luna. Desde joven había aprendido a conversar con los espíritus, a leer los hilos del destino y a invocar a la muerte como si fuera una vieja amiga. Una noche, mientras el viento aullaba entre los sauces, la muerte misma se presentó ante ella bajo la forma de un hombre de capa negra,
cuyo rostro estaba oculto tras una máscara de ópalo. La muerte le ofreció un trato, a cambio de una canción que solo la bruja conocía. Selene podría obtener el poder de detener el paso del tiempo en un solo corazón, congelándolo en un instante eterno. Selene, intrigada por la posibilidad de preservar la vida de su amado, aceptó sin dudar. La canción comenzó a fluir de sus labios, una melodía que resonaba con la vibración de los astros, y mientras la entonaba, la muerte tomó una pequeña caja de madera y la abrió, revelando una esfera de humo blanco que giraba como una tormenta contenida. Al tocar la esfera, el corazón del amado de Selene se quedó inmóvil, atrapado entre la vida y la muerte, como una vela que nunca se apaga pero tampoco arde. Selene, al ver el rostro de su ser querido congelado en un suspiro eterno, sintió una mezcla de triunfo y horror. La muerte, con una sonrisa que se desdibujó en la sombra, le advirtió que cada vez que el corazón permanecía detenido, el tiempo en el resto del mundo se desvanecía un poco más, como si la vida misma se estuviera consumiendo para mantener ese instante. Con el paso de los días, Selene observó cómo la aldea a su alrededor envejecía rápidamente mientras el corazón de su amado permanecía inmóvil, como una estatua de cristal. Los niños crecían y morían en cuestión de semanas, y los árboles perdían sus hojas antes de tiempo. La bruja comprendió que había intercambiado la eternidad de un solo latido por la aceleración de la muerte. En todo lo demás, desesperada, buscó la manera de revertir el pacto, pero la muerte había sellado la canción con su propia sangre, y la única forma de romperlo era sacrificarse a sí misma, convirtiéndose en la nueva guardiana del tiempo que se había escapado. ¿Podrías aceptar el precio de una eternidad para quien amas? ¿Aún sabiendo que el mundo a tu alrededor se desvanecería? La reflexión queda en tus manos, y la historia de Selene nos recuerda que el poder siempre lleva consigo una sombra que no se puede ignorar. Así, hemos recorrido 5 rincones oscuros de la Edad Media, donde la fe, la ambición, la curiosidad, la memoria y el amor se entrelazan con la sombra de lo desconocido. Cada relato lleva una pregunta que vibra en el corazón del oyente, y cada respuesta que compartas en los comentarios enciende una chispa que ilumina la penumbra. Si alguna de estas historias ha despertado en ti una sensación de escalofrío, si alguna frase ha resonado en tus pensamientos, házmelo saber. Tu participación es el fuego que mantiene viva la llama de la narrativa. Antes de cerrar, recuerda que la oscuridad siempre está al acecho, pero también lo está la luz que cada uno de nosotros puede proyectar. Si te ha gustado este viaje por los pasillos de la noche medieval, pulsa el botón de me gusta y comparte el video con quienes disfrutan de los susurros del pasado. Suscríbete para que no te pierdas los próximos relatos donde la historia y la fantasía seguirán encontrándose en los rincones más sombríos. Gracias por acompañarme y que la noche te encuentre siempre con la mirada alerta, porque nunca sabemos qué sombra se oculta detrás del siguiente susurro.